propaganda. No, lo que se cuenta sobre las consignas de la época de la campaña anti-argentina, las consignas somos derechos humanos y ese tipo de cosas, que salieron de ahí, salieron de la ESMA. ¿Eso ustedes lo escucharon? ¿Era parte del folclore, digamos? No, se decía que había un grupo de inteligencia que utilizaba las mismas técnicas propagandísticas, el mismo tipo de consignas, es decir, y que ese era un grupo que estaba asesorado por los que se le decían los chupados, ¿no? Los que estaban en la escuela de mecánica, que estaban colaborando como en grupos de inteligencia y en grupos de propaganda, armando material de propaganda, y que, digamos, lo que hacían era tratar de utilizar terminología, digamos, símbolos que tuvieran que ver con lo que había sido un poco lo popular que había tenido la juventud, ¿no? Es decir, con una cosa masiva, que, digamos, rescatando un sentimiento nacional, que eso era lo que se trataba de hablar, ¿no? Es decir, lo que se trataba de plantear. Y se hablaba mucho de esto, también se agrandaba un poco, me parece, ¿no? Era como que había una especie de gran aparato, como uno se imaginaba mucha gente trabajando. Después no sé si era tanta la que había quedado trabajando para la dictadura, trabajando para la escuela de mecánica, ¿no? Pero sí, se planteaba que ahí había como una especie de central de inteligencia, de propaganda, de uso, ¿no? de lo popular, de uso de lo popular. Y Patricia, y después de esa etapa, digamos, de crisis del diagnóstico, digamos, sobre la dictadura, viene lo de Malvinas, ¿no? Y con Malvinas de vuelta se plantea esta cuestión de qué posición tomar, ¿no? Sí. ¿Vos qué debates recordás y cómo fue tus grupos de referencia, digamos, cómo se recibió la cosa y qué se hizo, ¿no? Bueno, en las Malvinas también vino un poco el mismo debate de una manera, digamos, bastante más, digamos, fue un debate más importante, ¿no? Porque fue un debate más masivo, porque además siempre el tema del mundial o del fútbol tenía un punto débil, que era, bueno, pero fútbol hay siempre. En cambio, la decisión de invadir las Malvinas después de lo que había sido la primera movilización masiva de los trabajadores, del grupo de los 25, y esa decisión, por más que después uno podía pensar que estaba previamente ya planificado, ¿no? Es decir, no es que fue de un día para otro. Pero ahí se abrió un debate muy fuerte, ¿no? Sobre... Lo que pasa es que tampoco había ámbitos muy claros donde dar ese debate. Pero fue un debate muy fuerte sobre, bueno, qué hay que priorizar. El sentimiento de la gente que se entrega absolutamente a esta causa nacional, como es la causa de las Malvinas, atrás de esto hay una manipulación del poder. En general se combinaban esos dos elementos, ¿no? La idea de que había un intento de manipulación del poder, claro, por parte de la dictadura con Galtieri, y que había que denunciar esa manipulación del poder, pero que eso no podía es decir, no podía traer como consecuencia ponerse en contra de la guerra o en contra de la Argentina en la guerra. Pero sí, y había posiciones muy contrarias, ¿no? Que decían, bueno, no,
esto es una manipulación de la dictadura, hay que ponerse absolutamente en contra, no hay que entrar en la maniobra y en la manipulación de la dictadura y de Galtieri. Y bueno, hay que oponerse a la guerra. Lo que pasa es que era muy extraño, ¿no? Porque estando afuera la visión que uno tenía de la guerra era totalmente distinta. Era como que te dabas cuenta de la debilidad de la Argentina de una manera mucho más palpable de lo que podían darse cuenta acá. Uno hablaba de la Argentina y era como que vivían en la euforia de una victoria y de todo lo de todo el clima, ¿no?, que se vivía en la guerra. Y afuera era totalmente distinto, porque había muchísimos más canales de información, había acceso a la información de periódicos y de radios y de canales de televisión que mostraban otra cara, ¿no? Sí. Y además, yo me acuerdo que hablando con gente de la Argentina en ese momento, con amigos, familiares o gente de la política, te dabas cuenta de la enorme distancia de información que te permitía un análisis distinto. Pero sí, ese debate se dio muy fuerte, ¿no? ¿Vos dónde estabas en ese momento? Estaba en Brasil. Y hubo gente que después se conoció, ¿no? Gente que se ofrecía en los consulados, exiliados que iban a ofrecerse para ayudar, para colaborar, para ir voluntarios. Sí. ¿Esos los conociste en los casos? ¿Qué era representativo, digamos, de un sector importante? No, porque si bien el debate era sobre si había que apoyar o no, digamos, si había que apoyar o no la causa de la guerra de las Malvinas, mayoritariamente la gente estaba en contra de participar con el ejército, con las Fuerzas Armadas, con lo que significaba ese ejército. Eso puede, por lo que yo recuerdo, puede haber sido una minoría, pero no era la mayoría. Pero Montoneros sí ofreció colaboración, digamos, y trató de hacerlo, digamos, ¿no? Algeciras y todo esto que se conoció. La operación Algeciras y demás de Montoneros, que ofrecieron colaboración activa. Sí, yo la verdad que eso de Algeciras, la operación Algeciras, todo eso me enteré hace muy poco tiempo, leyéndolo en una revista. La verdad que me enteré, no sé, hace 2 años, 1 año de eso. Y no sabía que eso había pasado. Yo hacía mucho tiempo que estaba alejada de lo que podían ser las organizaciones ligadas a Montoneros, y no estaba, ni tampoco estaba, digamos, estábamos en un grupo totalmente aparte. Pero por lo menos donde yo estaba en Brasil, me acuerdo que había una clara diferenciación, ¿no? Igualmente sí, se distinguía aquellos que tenían una posición digamos, más cercana a la causa de las Malvinas, como podía ser en ese momento el gobierno brasilero, de lo que podía ser el gobierno chileno. Es decir, se reconocía el hecho de tratar de diferenciar la causa de las Malvinas de quien circunstancialmente está en el gobierno, por más que también había un análisis muy concreto, que había, digamos, una relación directa entre triunfo en la guerra, aunque fuera imposible, triunfo en la guerra, continuidad de la dictadura, y fracaso en la guerra, caída de la dictadura. ¿Sí? Eso comenzaba a analizarse así, ¿no? Yo me acuerdo que, no sé, yo el día que terminó la guerra, no sé, dejé pasar 2 días y me vine a la Argentina. Como que sentí en ese momento la necesidad de decir, bueno, esto tiene que implicar el fin de un proceso político. No puede producirse este golpe tan fuerte y seguir el gobierno como si nada, ¿no? Esa tensión que vos planteás, ¿no?
se expresaba en el debate o era algo que se silenciaba? O sea, había gente que decía, mire, si se pierde la guerra, va a haber democracia, si no. Sí. Se decía... Sí, se expresaba totalmente en el debate, y además había también como ciertos debates que tenían que ver con el interés personal de cada uno, ¿no? Es decir, los que vos veías que había mucha gente que se había sentado mucho afuera, que ya tenían sus trabajos, que trabajaban en sus profesiones, que estaban muy asentados, era como que, bueno, tenían un poco la posición de que, bueno, esto iba a ser eterno, que la dictadura argentina iba a ser eterno, que las Malvinas les iba a dar como una especie de nueva legitimación, y por ahí los que habían vivido mucho el clima del exilio, ligados a la Argentina, con un ojo en las organizaciones políticas, que tenían una posición más de decir, bueno, esto se termina, acá se cae Galtieri y bueno, y viene una apertura democrática, ¿no? También había una cierta valoración de la situación que tenía que ver con dónde estaba cada uno parado, ¿no? Nadie era totalmente autónomo de sus propios intereses. Y eso se notaba. Claro, y en tu opinión, Montoneros apostó efectivamente a que la ayudara a ganar la guerra, o era una posición, digamos, decir, bueno, tenemos que apoyar esto, pero sabemos que van a perder? ¿Cómo se explica, digamos, el apoyo que ellos dieron, o los intentos de apoyo que hicieron? Algunos más que intentos, ¿no? Sí, yo la verdad que no me acuerdo mucho cuál fue la reacción, si realmente creían, bueno, había sectores que creían que se podía ganar la guerra, ¿no? Había sectores quizás muy influidos con lo que venía de la Argentina, es decir, la información que venía de la Argentina era una información totalmente distinta. Estamos avanzando, le rompemos la cabeza, le vamos a ganar. Había una información muy distinta. Es decir, chocaba mucho con la vivencia que teníamos los que estábamos afuera, ¿no? Entonces puede ser que eso haya estado mucho más influenciado por los que estaban acá, porque además creo que en ese momento ya había una conducción de Montoneros acá en Argentina. No me acuerdo bien eso, no lo tengo muy presente. Y vos contaste que 2 días después vos volviste. Sí, 2, 3, 5, no me acuerdo cuánto. ¿Cómo fue tu experiencia, digamos, en la transición? O sea, ¿qué hiciste? Bueno, yo volví, primero me acuerdo que también con un debate fuerte con muchos exilados argentinos que me decían que era una locura, que todavía no era momento de volver, que el fracaso en la guerra no significaba el fracaso de la dictadura, que había que, digamos, independizar las dos situaciones, que no se podía pensar que una iba a traer como consecuencia la otra. Y yo sentí como que era el fin de una etapa, ¿no? Y bueno, vine acá y al poco tiempo me tenía que ir porque me habían invitado a un seminario en Suiza, y cuando salí me agarraron, me detuvieron. Y bueno, ahí estuve varios días presa, pero bueno, yo ya tenía residencia en Brasil, entonces fue toda una movilización que se hizo en Brasil para pedir por la libertad. ¿Pero vos habías entrado sin problema con tu documento de identidad? Había entrado sin problema, y cuando salí me agarraron. Sí. Así es. Cuando salí para ir a esa reunión, que habrá sido en agosto del 82, ahí me agarraron. ¿Y después de eso qué pasó? Y después de eso, bueno, después de varios días que me tuvieron acá en el departamento de policía, y que ya en ese momento había
mucha actividad de los grupos de derechos humanos, estaba muy al frente de todo eso Augusto Conte McDonald, Alicia Oliveira, que bueno, que ellos hicieron hicieron todo un pedido para que me larguen, para que me liberen. Inclusive ahí mismo el policía, la Policía Federal, dijo que le iban a avisar al juez para que no me llevara el ejército. Le iban a avisar al juez y ellos mismos trataban de blanquear la situación sabiendo lo que les podía pasar, ¿no? La misma Policía Federal, sabiendo que si venía el ejército y te llevaba, después ellos iban a tener la responsabilidad por haber sido los... A mí me sacaron en ese momento no había UPU, sino la Listafo. Estaban de la Listafo, entonces había sido bastante público, ¿no? Por más que a mí no me conocían, pero en realidad me detuvieron de casualidad porque en el Aviscafo había unos aparatos y entonces detectaron que tenía una captura. Me llevaron al Departamento Central de Policía, de ahí me llevaron a Orden Política, de ahí el comisario, ni bien yo llegué ahí al Departamento de Orden Política, ahí mismo le avisó un juez para que no me llevaran. Y esa noche vino el ejército, yo creo que era el ejército, y me interrogó, no me torturaron nada, y entonces a los 2 días, bueno, con una actuación muy fuerte de Augusto Conte, de Alicia Oliveira, al final me largaron. Y bueno, me volví a ir, me fui a Brasil y a la semana me volví. Y ahí ya me quedé. ¿Y con qué te encontraste acá? ¿Qué nada. tipo de situación política? Acá no había nada. De todo lo que había sido la juventud peronista, los grupos de base, no había nada. Nada. Todos los grupos que había eran grupos que venían de otra experiencia del peronismo. Todos los grupos de juventud que habían estado activando eran grupos ligados a Vittel, grupos ligados a Lorenzo Miguel, grupos ligados a un peronismo que nosotros no habíamos conocido, no tenía mucha relación con lo que había sido la juventud peronista. ¿Con el sector de Vittel ustedes no tenían relación desde afuera? No. Nosotros no. Tampoco cuando Vittel hizo su declaración en el 79, esa declaración tan famosa. No había, que yo recuerde no había relación. Que yo recuerdo, no sé. Pero en ese momento lo único que había en la Argentina eran grupos ligados a ese peronismo. Grupos que trabajaban en los sindicatos, grupos que trabajaban con Vittel, pero de lo que había sido la juventud, pero inclusive me acuerdo de las primeras reuniones donde fui yo con un pequeño grupo de gente. Me acuerdo que en las primeras reuniones los grupos de juventud que participaban tenían una posición bastante crítica a la juventud peronista, muy crítica. Inclusive todavía planteaban que el tema de los desaparecidos no había sido tan así. Tenían una posición todavía de una gran confusión, ¿no? Recién un tiempo después empezaron como a ver lo que había pasado, pero en ese momento tenían una posición como diciendo, bueno, no estamos ni acá ni allá, no somos ni esto ni lo otro, no queremos, es decir, no creemos todo lo que se dice. Tenían una posición, bueno, que quizás era lo que les había, digamos, esa misma posición política era lo que les había permitido existir, crecer, tener un cierto espacio, ¿no? Existían pequeños grupos
de esa juventud en bastantes lugares, estaban como, y tenían una cierta organización, ligados al grupo de los 25, a grupos sindicales, al sindicato, a los sindicatos de taxis, de camioneros, que estaba Pérez. García. No, Pérez. Ah, perdón, taxista. Camioneros, taxistas García, Pérez en el sindicato de camioneros, Ligón. Y esa posición, digamos, tenía que ver con la experiencia de que finalmente Montoneros era también responsable de lo que había pasado, se le atribuía, digamos, una responsabilidad equivalente. O sea, te pregunto porque, por lo que da una interpretación de lo que vos estás diciendo, es, en realidad en el peronismo la teoría de los dos demonios funcionaba bien. Sí, digamos, absolutamente, ¿no? Sí. ¿Cómo era eso? Bueno, eso era, primero que ellos echaban una gran parte de la culpa del final del gobierno de Isabel a la acción de Montoneros y de las organizaciones de base ligadas a Montoneros. Decían que el nivel de violencia que había desatado Montoneros era lo que había provocado en parte la caída del gobierno de Isabel. Y que finalmente los únicos que habían tenido que poner la cara en estos años, en los años difíciles, había sido Vittel y todos los grupos que estaban alrededor de ese peronismo, que el resto no había existido. Y que bueno, que este hecho de haber provocado a los militares después había sido una represión contra todo el peronismo. Entonces un grupo que se hacía llamar peronista había provocado una situación que después la habían pagado todos, y que entonces como que el mayor costo lo había pagado el peronismo, y algo así como sin comerla ni beberla, ¿no? Como sin una responsabilidad en haber provocado esa situación. Y que además los montoneros no eran peronistas, que la juventud peronista no era peronista, y que ellos eran, un poco era como volver al debate del 75, del 74 y del 75, ¿no? Muy fortalecidos en dos hechos. Primero que había había un espacio político representado más fuertemente por ellos. Y segundo, que había una fuerte deslegitimación de lo que era Montoneros y las organizaciones de base en la gente. No era muy popular. Pasaba por un momento de fuerte crisis, ¿no? Empezaba como a gestarse los pasos que después lleva adelante Alfonsín, ¿no? En el tema, en los primeros pasos recordemos que lo primero que hace Alfonsín es mandar a detener a Firmenich y a toda la cúpula montonera, ¿no? Ahora, también en eso se podía ver cierto sostén a la posición de Luder, ¿no? Finalmente hay que cerrar esta situación, olvidar todo esto, ¿no? O sea, esa posición era legítima para estos grupos y para el peronismo en general. La posición de Luder era... La juventud tenía una posición un poquito más, estas juventudes tenían una posición un poquito más crítica, ¿no? Me acuerdo que la consigna era ni olvido ni venganza. Es decir, era algo así como ni yanquis ni marxista, ¿no? Era como una posición, no la venganza, pero tampoco el olvido. Daba un pasito más, ¿no? Es decir, porque, bueno, Luder tenía que legitimar sus propias decisiones, entonces se lo veía a Luder un poco más comprometido con ese pasado. En cambio, esta juventud tenía una posición un poquito más crítica. Algo había pasado, pero también es como que se había provocado el monstruo, ¿no? Pero después, al provocar el monstruo, había caído un montón de gente del peronismo, gente de base, de los sindicatos, de las unidades básicas que la pagaron por ser peronistas.
Lo otro que quería preguntarles es esta formación, digamos, de juventud permitía o estaba abierta a incorporaciones como la tuya, digamos, ¿cómo se reincorporaba? Bueno, ahí se hizo se armó como una especie de mesa coordinadora, y yo me acuerdo que, bueno, yo directamente dije, bueno, yo soy la Juventud Peronista, y era como que, bueno, se aceptaba que sí, porque de la gente que venía de la experiencia de la Juventud Peronista no había mucha gente, no había muchos, todavía pocos habían vuelto al país, los que quedaban vivos había pocos que habían vuelto al país, otros que se habían perdido, después aparecieron un montón, pero en ese momento todavía no había muchos grupos. Y yo, como aproveché esa situación, que me habían metido presa, que había salido en todos lados y que después dije, bueno, me vuelvo, dije, bueno, ahora lo que tengo que hacer para que no me vuelvan a detener es, digamos, salir a la superficie, ¿no? Tenía una teoría por ahí contraria a la de mucha gente que decía que había que mantenerse en la más absoluta clandestinidad. Yo dije, ahora me va a proteger, lo público me va a proteger. Entonces empecé a participar me empecé a enterar, empecé a participar de todas las reuniones que se hacían, y empecé a decir, bueno, yo soy la Juventud Peronista, y el otro es la Juventud Peronista Sindical, y el otro es la Juventud Peronista de no sé qué, y bueno, y entonces lo primero que hicimos fue crear las Juventudes Políticas Argentinas, y armamos empezamos a tomar contacto con las distintas juventudes políticas, nos pusimos en contacto con los radicales, nos pusimos en contacto con la Federación Juvenil Comunista, con el Partido Intransigente, con el MIT, con todas las juventudes, no me acuerdo quién más estaba, pero más o menos eran esas. Y armamos una coordinadora de juventudes que la llamamos MOJUPO, Movimiento Juventudes Políticas. Y ahí organizamos una primera marcha, que fue una marcha por la paz con Chile. Y fue masiva. Yo me acuerdo que no sabíamos de dónde salía tanta gente, pero fue una marcha masiva. Y ahí, bueno, ahí empezamos como digamos, la Juventud Peronista es como que tenía un acuerdo entre sus distintos sectores para armar como una especie de mesa coordinadora de las distintas patas. Estaban los que representaban a Vittel, los que representaban al sindicalismo, los que estaban más cerca del UDER, y bueno, y nosotros que éramos... ¿Y vos? Yo sí. ¿Y a vos cómo te recibía el resto? Y bueno, teníamos estos ciertos debates, ¿no? Pero había debates en torno... Pero bueno, ahí estábamos todos como bajo la protección de lo que era el grupo de los 25, y entonces era como que ellos planteaban que todos los sectores de la juventud vinieran de donde vinieran, se tenían que juntar y tenían que unir fuerzas. Y bueno, y era como que, bueno, sí, los que aparecían que éramos de la Juventud Peronista, éramos de la Juventud Peronista. Pero ellos lo que decían ya no es como antes, donde la Juventud Peronista eran solamente ustedes y nos pasaban por arriba a nosotros. Ahora la Juventud Peronista somos todos, y ustedes son nada más que una partecita. Y nosotros somos los que estuvimos durante estos años, y los que estuvimos bancando a Vittel, y los que mantuvimos las banderas del peronismo, y ustedes se fueron. Como muy críticos a la cuestión del exilio, de haber sido del país, y quizás sin contemplar la realidad de que, bueno, que digamos, ellos podían, había como una cierta aceptación a sus tareas, y que, bueno, que les permitían un cierto desarrollo que a otros sectores de la juventud no se les hubieran permitido, ¿no? Pero como diciendo, bueno, ahora ya no es más la Juventud Peronista hegemónica y única que era antes, ¿no? Ahora hay matices, y eran bastante, al principio yo me acuerdo que eran fuertes los matices, ¿no? Sobre todo me acuerdo hoy de una reunión que se hizo en el sindicato del tabaco, donde había grupos que después
por supuesto que se dieron cuenta que lo que por ahí decían en ese momento no no tenía fundamento, ¿no? Pero que en ese momento decían, este tema de los desaparecidos, esto no es así como lo cuentan, no es tan así. Después empezaron a ver que todavía había una cantidad de cosas que ellos no conocían a fondo, ¿no? Si bien eran los sectores más informados, por otro lado, porque habían estado cerca de Vittel, pero no... ¿Qué grupos eran los sectores cercanos a Vittel? ¿A quién te referías? Mira, yo me acuerdo quiénes eran los dirigentes en ese momento, y bueno, había un sector ligado a Vittel que lo representaba un muchacho que se llama Horacio Iturriós, que creo que era hasta en La Pampa hace muchos años. Después había un grupo que era la Juventud, el grupo no se llamaba Juventud Peronista, tenía un nombre parecido que eran de derecho, donde estaba Jorge Argüello, Valdés, Fernando Melillo, que eran un grupo más de peronistas ortodoxos, que eran como la Juventud Peronista de derecho. Y bueno, después había unos grupos sindicales que no me acuerdo, no identifico muy bien los líderes. Después había grupos, digamos, así como había algunos, ahí empezaron a aparecer algunos que estaban más ligados a la experiencia de la Juventud Peronista, Jorge Reina, Pérsico. Recién empezaron como a aparecer, quizás un poco más adelante. Y después estaba este pibe que después fue intendente de Luján, Miguel Prince. Y bueno, eso éramos un puñado, éramos muy pocos, ¿no? ¿Cómo fue la participación de la juventud en el periodo de la campaña? ¿Qué posiciones tomaron? ¿Qué tipo de actividades? Bueno, me acuerdo que después de esa marcha por la paz con Chile, que empezaron a organizarse las juventudes políticas, me acuerdo que el grupo del peronismo más ortodoxo hizo un acto en Defensores de Belgrano, que a nosotros nos impresionó porque no sé cuánta gente puede entrar en la cancha de Defensores de Belgrano, pero eran como 3.000, a nosotros nos pareció un montón. Decimos, ¿de dónde sacan tanta gente? Y bueno, tenían como grupos organizados en todo el país, y me acuerdo que ahí ellos empezaron como la campaña política, ¿no? Y había muchísimos dirigentes peronistas. Nosotros nos sentíamos como sapo de otro pozo. Me acuerdo que en ese acto decidimos no participar, porque nos parecía que era como un acto demasiado manejado por los líderes del peronismo y no tanto por la juventud. Y bueno, nosotros empezamos a existir más en relación a las juventudes políticas, ¿no? Y entonces se organizó ahí hubo una fecha bastante importante, que fue cuando se hizo el acto por la democratización, por la democracia, que se hizo en la Plaza de Mayo, que fue un 16 de diciembre, donde murió Danilo Flores. Bueno, ahí ya nosotros empezamos como a aparecer, pero todavía no teníamos una organización. Empezaron a ligarse ciertos grupos de juventud que empezaron a estar más cerca nuestro. Ahí estaba Guillermo Oliveri, Claudia Bello, que tenían un local acá en San Telmo. Estaba la que en ese momento era mujer de Jorge Tayana, que se llamaba Graciela Iturrasco, Graciela Tayana, le decíamos en ese momento. Se empezó también a tomar contacto con Juan Carlos Antibullo, que estaba preso, como reconocimiento y referente de la juventud. Y
Bueno, empezamos a organizarnos, a hacer reuniones, a tratar de... Empezamos de nuevo a sacar volantes y algunas publicaciones. Y bueno, de golpe empezamos como a tener una mesa coordinadora de la juventud y empezamos cada vez a correr más a los sectores ligados a Vitel y a Luder y a los sindicatos, y cada vez teníamos más espacio, ¿no? Y ellos iban como perdiendo protagonismo en las juventudes políticas, y ahí apareció también Pablo Unamuno, y bueno, y empezamos como a tener reuniones, organización, como de coordinadoras. Estoy recordando después de ese acto, bueno, después vino lo del 16 de diciembre, y después nos sumamos a la campaña. Antes de eso, Con Cafiero trabajamos en la campaña nosotros, no con Luder. Pero antes de la campaña, vos dijiste algo sobre las publicaciones. Había varias publicaciones ya en ese momento, ¿no? Estaba Vísperas, que era el grupo aparte. Sí. Con ese grupo ustedes no tenían relación. Bueno, ahí empezamos como a conocer a algunos de los que estaban en ese grupo. Pero digamos, los veíamos en algunos lugares, pero no teníamos toda una relación así muy... Nosotros éramos 5, éramos muy pocos. Éramos un grupo, un pequeño grupo, que se había, digamos, otorgado la representación de un espacio mayor, y después efectivamente se logró, pero éramos muy pocos, ¿no? ¿Y con otras revistas del campo peronista ustedes qué relación tenían? Estaba... ¿Cómo se llama? Línea, una revista que ya salía en ese momento. Sí, Línea salía, sí. ¿Y qué otra revista había? ¿Vuelta? No me acuerdo. ¿Con esos sectores ustedes no tenían? Sí, bueno, estos sectores de la juventud estaban más ligados a la revista Línea. Tenían como más relación con ellos. Sí. Aunque no eran específicamente el grupo de Línea, pero tenían más relación. Estaban más como dentro de la misma línea, ¿no? Eran más ortodoxos. Eran ortodoxos, digamos. Eran mucho más ortodoxos. ¿Y en la campaña que se plegaron a Cafiero, en qué términos? ¿Qué tipo de actividades? Bueno, porque en ese momento estaba, digamos, empezó la interna entre Cafiero y Luder, y entonces el objetivo era tratar, o se veía en ese momento en Cafiero una renovación con lo que podía expresar Luder, ¿no? Que era un poco, digamos, su participación en el 75, el rol que había tenido Luder con Isabel, el papel de Herminio, bueno, todo eso nosotros sentíamos que Cafiero podía representar una cierta renovación. Ahí empiezan las primeras veces a hablar de la renovación, si bien eso viene después de la elección, ¿no? del 83, pero empieza como a verse en Cafiero una línea un poco más aperturista, un poco más moderna, más ligada a las experiencias socialdemócratas, ¿no? Y había como una especie de segunda línea, si bien todavía no estaba orgánicamente con Cafiero, había como una segunda línea de dirigentes jóvenes que tenían una visión más ligada a lo que podía ser la experiencia de Felipe González, ¿no? Como podían ser de la Sota, Grosso, Bordón, que expresaban movimientos dentro del peronismo, ¿no? Y bueno, nosotros veíamos en Cafiero pero eso no influyó en lo que fue la tarea de juventud. Se trató de mantener la tarea de juventud por fuera de la interna, ¿no? Porque había grupos de la juventud que trabajaban con Luder. Recuerdo que el dirigente de la juventud de Luder hoy es dirigente del ARI. Se llamaba García Conde, era un pibe muy jovencito que venía de ahí.
y él era el que representaba a los jóvenes que estaban cerca del Uber, ¿no? Y ¿cómo se llama el nombre? No me acuerdo. Después fue diputado, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el área. Y cuando se produce la elección, ¿cómo reaccionaron los sectores de juventud peronista? ¿Cómo leyeron esa derrota electoral? Bueno, en general el peronismo estaba convencido como de la inexorabilidad de su victoria, ¿no? Que era imposible que al peronismo le ganara una elección. Pero bueno, yo había tenido una experiencia porque el 24 de agosto del 83, cuando unos meses antes de las elecciones, muere mi hermana Julieta en un accidente de auto en París. Y el auto lo manejaba Rodolfo Galimberti. Y entonces, bueno, yo me fui con mi madre a París. No en París, sino en las afueras de París. Y bueno, ese tomar distancia de la Argentina, cuando tuve que ir allá por la muerte de mi hermana, ese tomar distancia de la Argentina y ver lo que estaba, cómo Europa miraba a la Argentina, lo que decían los diarios europeos, lo que decía el Le Monde, lo que decía cada uno de los analistas políticos. Bueno, lo veían a Alfonsín como la gran esperanza de la democratización en la Argentina, ¿no? Y veían al peronismo como el gran retroceso, como la representación del pacto sindical militar. Y yo me volví de Francia convencida de que el peronismo perdía, pero era como una convicción totalmente que no la podía transmitir porque era de lo que yo había visto al tomar distancia de la situación. Y acá era imposible. Acá era como que ese debate, por lo menos donde yo trabajaba, había abierto una unidad básica cerca de la cancha de la vieja cancha de San Lorenzo. Había abierto una unidad básica ahí, teníamos un grupo de jóvenes bastante importante trabajando ahí. No había pero ni la remota idea, ni se pensaba en la remota posibilidad de que el peronismo podía perder las elecciones. Se creía que Alfonsín era un buen candidato para el radicalismo, pero que el radicalismo no podía ganar. No había un análisis de lo que había pasado en el 75, de la crisis del peronismo, de lo que había significado la dictadura, de cuáles eran los ejes centrales por los que la gente iba a votar. No, había casi una idea fija de que el peronismo iba a ganar, ¿no? ¿Y cuando se produce la derrota, qué? Bueno, yo me acuerdo que cuando se produce la derrota era como que no se podía creer. Es decir, en mi caso, como había tenido esa experiencia de vivir lo que significaba el alfonsinismo como fenómeno que iba más allá de las fronteras y lo que significaba como el símbolo de la democratización, de la apertura, de la pluralidad, ¿no? Me parecía que era totalmente lógico lo que había pasado, pero acá la cara de los fiscales peronistas, de la gente del peronismo, de las mismas conducciones intermedias, era de total y absoluto asombro, no se creía, no se pensaba. Además todavía no habían tomado peso ciertos instrumentos como las encuestas, todavía no se les daba, es decir, no había en la tarea de todos los días, no había una lectura diaria, permanente, de lo que decían las encuestas, y además si lo decían no se creía demasiado. Además se pensaba que la gente todavía tenía como miedo a hablar, ¿no? Pero no se creía. El peronista no creía que el peronismo iba a perder.
Ahora, hubo una negación de legitimidad de la elección y en qué alcance, digamos. O sea, la reacción fue decir esta elección está amañada, hay trampa, digamos. Hubo manipulación. No, la reacción fue echarle la responsabilidad y la culpa a los que habían estado en la conducción del peronismo. La reacción fue a quién le echamos la culpa, los mariscales de la derrota. Bueno, esa fue una de las partes, pero no hubo también una parte, por lo menos en el discurso público lo hubo, digamos, es decir, esta elección es el resultado de la derrota, o sea, Alfonsín es el heredero de la dictadura, porque la dictadura derrotó a la conciencia popular y ahora Alfonsín saca el beneficio. Bueno, eso pueden haber sido algunos grupos, pero en general... No fue algo generalizado. No, porque al revés, se creía que el que había tomado distancia de la dictadura había sido Alfonsín, el que había denunciado el pacto sindical militar, el que había logrado plantear digamos, dejar pegado a la dictadura al peronismo había sido Alfonsín. Que la gente veía en el peronismo la patota, la violencia. Yo me acuerdo de una vez, antes del acto del 17 de octubre que se hizo en Atlanta, que terminó las piñas y en la silbatina contra Lorenzo, que lo silbamos a Lorenzo Miguel. Antes de eso me acuerdo que habíamos salido a pintar unas paredes para propagandizar el acto, ahí por Boedo, ¿no? Y me acuerdo que era un sábado a las 3 de la tarde, nosotros habíamos salido un grupo de gente con bicicletas, con tarros, se pintaba en ese momento con tarros de pintura y habíamos salido a pintar y de golpe venía un grupo de radicales que eran del comité de Jesús Rodríguez. Nosotros estábamos juntos en las juventudes políticas y había venido este grupo que venían en 2 autos, que venían de un asado, que venían con bastante vino encima, y entonces se bajaron del auto y nos entraron a pegar pero con cadenas. Había uno que manejaba esos aparatos medios orientales, pero nos mataron. Y me acuerdo que era pleno Boedo, ¿no? Y bien típico barrio de clase media porteña, y la gente empezó a salir a la calle a decir: peronistas, patoteros, hijos de puta, le pegan a los pobres jóvenes radicales. Y estaban todos los peronistas, eran todos pibes jóvenes, destruidos en la calle, tirados, y los radicales totalmente... Y la gente acusaba a la juventud, al peronismo, de ser la patota. Y por más que veían que te estaban pegando, la patota era el peronismo. Había como ahí en el medio. Yo ese día dije: esto me suena mal, porque fue tan evidente que la gente no podía ver lo que estaba pasando, ¿no? Que veía lo que quería ver, que veía, digamos, una escena distinta a la que estaba viendo en ese momento. Y dijiste algo sobre el acto de Atlanta. El acto de Atlanta fue un episodio interesante, ¿no? Porque hubo una chifla masiva. ¿Cómo era? El sindicalismo controlaba en ese momento muy bien todo el aparato, digamos. ¿Por qué ese clima tan de rechazo? Porque en ese momento había un montón de grupos que no pertenecíamos a eso, y además yo creo que la misma gente que estaba en las mismas unidades básicas manejadas por el sindicalismo no respondía tampoco, porque yo me acuerdo que nosotros a ese acto, tenía una unidad básica abierta con un montón de gente, participaba de las reuniones de mi barrio, había un montón de unidades básicas en ese barrio y no todas respondían al sindicalismo. Y eso fue, yo no diría, no sé si fue espontáneo, pero que había un sentimiento generalizado contra lo que representaba ese peronismo, por lo menos en ese acto fue muy evidente. Pero también en ese momento había mucha movilización, no era puro aparato.
las unidades básicas tenían gente, la gente iba, participaba, pegaba carteles, discutía. Era todavía, bueno, las movilizaciones en ese momento del peronismo, si bien las radicales fueron más importantes, pero eran movilizaciones masivas. No era todo aparato, no estaba todo controlado. ¿Pero a qué se le achacaba a Lorenzo? Porque no había perdido la elección, o sea, ¿por qué Lorenzo se convirtió en ese momento en una especie de monje negro? Porque yo creo que el había estado sentimiento... preso, digamos, había tenido un montón de motivos como para ser un héroe, ¿no? Claro, pero el sentimiento que, digamos, la misma conciencia que expresaba Alfonsín estaba también al interior del peronismo, que fue lo que después produjo la renovación. Había una conciencia de que había un peronismo que había tenido como una cierta complicidad, si bien personalmente no era el caso de Lorenzo Miguel, que había estado preso de la dictadura y demás. Había como una conciencia de que había un sindicalismo muy corporativo, que había un peronismo que había tenido fronteras poco claras con la dictadura. Y eso, digamos, eso mismo que yo me acuerdo que esa expresión de Alfonsín del pacto sindical y militar pegó muy fuerte al interior del peronismo. Y porque se sentía, digamos, que estaba expresando algo que era así. Entonces, al interior del peronismo, todos los sectores que no expresaban la vieja tradición sindical y todos los sectores nuevos que en ese momento, digamos, hubo como una nueva camada del peronismo, si bien no era tan masiva como la de la Juventud Radical, era masiva, habían nacido como críticos a lo que podía expresar el peronismo, digamos, la imagen de un peronismo 75, ¿no? Luder, Herminio, Isabel, Lorenzo. ¿Y con respecto a Isabel? Menem también. ¿Y con respecto a Isabel? Bien, Menem tenía ciertas contradicciones. Yo tengo unos minutitos más. Sí, podemos terminar ahora con una par de preguntas. Hablo sobre Menem y sobre Isabel, porque Isabel, ¿cómo la vista? Porque, digamos, para ustedes probablemente era difícil de tragar que se fuera así la presidenta del partido. Isabel era mal vista. Isabel era solo bien vista por un grupo de dirigentes. Pero recordando lo que estábamos hablando recién, la silbatina que se comió Menem en el acto de la Federación de Vox por nombrarla Isabel fue feroz. Si bien era un acto de un peronismo más ligado el peronismo de Sadi ligado a los sectores que venían de una tradición más de izquierda del peronismo, Isabel popularmente en lo que podía ser la base del peronismo no era querida. Es decir, el militante peronista no la quería Isabel. Había como una especie de formalidad dirigencial, de decir, no, Isabel, nuestra presidenta, la presidenta del partido, pero dentro del peronismo no. Y bueno, con esta Sadi, ¿cómo fue que se produjo la confluencia entre Sadi? ¿Cuándo se produjo la confluencia entre Sadi y los que de Montoneros? Bueno, por ejemplo, el sector que yo formé nunca trabajó con Sadi. Nosotros no tuvimos nada que ver con Sadi. Formamos un sector totalmente aparte. Pero eso ya venía de antes. ¿Esa confluencia venía de antes? Sí. Ya se había formado como antes, durante todo el 82 ya habían empezado, después de la guerra de las Malvinas, habían empezado como a confluir digamos, si bien estaban como atrás en las bambalinas, pero había una relación directa con Sadi, ¿no? Y había muchos nexos, muchos lazos. Estaba Nilda Garré en ese grupo, había distinta gente, pero ¿qué era lo que llevaba a confluir a unos y otros, digamos? Porque Sadi, venía de una... Bueno, era un poco la teoría de los montoneros, ¿no? De tener siempre lo que llamaban los jetones, ¿no? Las caras públicas y tratar de competir con el peronismo tradicional, con alguien que pudiera competirle como en los mismos términos, ¿no?
esa era un poco la teoría, ¿no? La de tener cierta gente que pudiese como darles cobertura, ¿no? ¿Y la formación de Intransigencia y Movilización, a qué otros grupos representaban? No, representaba un poco a esos grupos, a los grupos más ligados a los montoneros, grupos ligados a lo que podía haber sido, lo que era un peronismo sindical más ligado a lo que históricamente había sido la CGT de los argentinos. Representaba un poco la historia de lo que podía haber sido el partido auténtico, ¿no? Esos sectores peronistas menos ortodoxos. Lo que no se entiende de eso es por qué Sadi apostó ahí, porque en realidad Sadi no había sido más abierto a los montoneros Menem que Sadi, ¿no? En el 73. ¿Qué era lo que esperaba ganar Sadi con eso? Bueno, quizás lo que tuvo, ¿no? Ser un factor de negociación un factor de negociación en el peronismo, ser gobernador de Catamarca, convertirse en uno de los senadores que manejó una gran parte de la transición, manejar la comisión de acuerdo de los jueces y por otro lado, bueno, ser la voz de un sector que no podía expresarse de otra manera, ¿no? Hasta su periódico se llamó La Voz, y además utilizar los recursos, porque todos los recursos que tenía Montoneros los utilizó Intransigencia y Movilización con el diario, pero si tenía otro objetivo, no sé, yo nunca participé de Intransigencia y Movilización. Nosotros no queríamos saber nada con los sectores que tuvieran que ver con la conducción de Montoneros, por eso nos mantuvimos como al margen. Bueno.